Esto es Utalca TV Informa. La incorporación de las mujeres al sistema financiero ha sido positivo en los últimos años, pero aún persisten las brechas. De acuerdo a los resultados del informe de género de la Comisión para el Mercado Financiero, las mujeres han avanzado en el acceso a servicios y productos en esta materia, pero persisten las diferencias en los puestos directivos. Solo el 17% se encuentra en estos cargos dentro de las empresas. Esto debido principalmente a barreras culturales que enfrentan. Es más difícil que una mujer pueda acceder a un cargo porque tiene que hacerse cargo de tareas en el hogar que culturalmente las tenemos muy arraigadas. En tanto, también tenemos factores que tienen que ver con la disponibilidad de esos cargos o la apertura de las empresas a recibir mujeres en esos cargos de niveles más altos. En las tomas de decisiones que hayan mujeres facilita el poder disminuir las brechas existentes para mujeres que necesitan, por ejemplo, estar en el sistema financiero. Me explico, mujeres en sectores rurales, mujeres que necesitan sus emprendimientos, ser formales ante lo que significa todo su trabajo en cuanto al ingreso permanente en su autonomía económica. En el informe que fue presentado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, se observa que si bien hombres y mujeres acceden sin distinciones a productos y servicios financieros, se reflejan otras dificultades. Vemos una propensión de mujeres a nivel nacional y en particular en el Maule a más uso de cuentas vistas versus cuentas corrientes. En general también los saldos de estas cuentas son menores en el caso de mujeres que de hombres, que es un reflejo también de las posibilidades de acceso al mercado laboral o de salarios de las mujeres donde manejan menores saldos. Bueno, el principal hallazgo es que efectivamente las mujeres tienen muchos productos, son buenas pagadoras, pero derivado de sus problemas en el mercado laboral, de las brechas en ingresos respecto a hombres, sus montos son menores. Algo similar ocurre con los diferentes créditos. No observan diferencias en el acceso, pero los montos son menores para las mujeres. Fue parte del balance que dejó este informe que evidencia los avances, pero también los desafíos relacionados a la inclusión de las mujeres en el sistema financiero del país. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en Utalca TV. En esta ocasión para hablar sobre el informe de género en el sistema financiero de CMF, que da cuenta de las brechas que aún persisten entre hombres y mujeres en las diferentes áreas del sistema financiero. Este informe fue recientemente presentado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Estamos con Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Sistema Financiero, con quien vamos a hablar de este tema. Bienvenida, Solange, a nuestro canal. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir el contenido de este informe, que ya tenemos más de 20 ediciones del mismo y que dan cuenta justamente de las brechas de género en el sector financiero. Sí, y a propósito de todos estos años que vienen realizando este trabajo, me gustaría que nos pudiera compartir primero cómo ha visto el avance de las mujeres, la incorporación de las mujeres en el sistema financiero, que me imagino hoy tenemos resultados más positivos, pero no siempre fue así. Sí, hemos tenido avance primero de la inclusión financiera en general en la población, hombres y mujeres, y en particular las brechas entre mujeres y hombres se han ido acortando en el tiempo. El informe tiene dos secciones principales, una que se refiere a la participación de mujeres en las distintas empresas emisoras de valores, empresas que transan acciones y bonos en el mercado y que por lo tanto reportan información a CMF, así como también empresas bancarias, compañías de seguro. Por lo tanto, tenemos información muy rica respecto de participación de mujeres en los distintos niveles jerárquicos de las empresas, en los directorios, que son el cuerpo de gobierno más alto dentro de una organización, las gerentas o los niveles directivos, así como también en las trabajadoras en general en una empresa. Y lo que observamos ahí es que el porcentaje de mujeres en las empresas, sobre todo en los cargos más altos, son relativamente bajo ese porcentaje, sobre todo si comparamos a nivel internacional. Chile está entre los países con participación de mujeres más bajo en términos de empresas y sus directorios. En cuanto a la participación de mujeres en productos y servicios del sector financiero, también vemos que esto ha ido aumentando de manera significativa y de hecho cuando vemos acceso de mujeres a productos
de administración de efectivo, como son las cuentas corrientes, las cuentas vistas, las cuentas de prepago. Hay prácticamente igualdad entre hombres y mujeres, o en el acceso a crédito, o en el acceso a productos de ahorro. Por lo tanto, no vemos diferencias significativas de género en el acceso a productos financieros, al menos en el titular. Perfecto. Pero cuando ya vamos viendo el detalle, el tipo de productos o los montos administrados o el monto de los créditos, ahí sí se generan algunas diferencias. Perfecto. Vamos viendo por parte para entregar quizá algunas cifras, algunos resultados. Esta brecha entonces más persistente en los puestos directivos. Claro. ¿De qué porcentaje estamos hablando aproximadamente? En el caso de Chile, cuando hacemos sobre todo esta comparación internacional que nos permite tener una mirada general, tenemos un 17,1 de participación de mujeres en los directorios. Los directorios son el cuerpo de gobernanza más alto de la organización. Por lo tanto, es el nivel jerárquico más alto de una empresa. Y ahí vemos que en Chile tenemos un 17,1%. En países como Nueva Zelanda llega a casi el 50% de participación de mujeres versus hombres en ese mismo nivel. De hecho, en Chile todavía tenemos empresas que no tienen ninguna mujer. 40% de las empresas no tienen ninguna mujer en su directorio. Por lo tanto, ahí tenemos una señal que todavía tenemos espacio para seguir avanzando, porque la diversidad en estos puestos de toma de decisión son bien importantes, porque al final del día contribuyen a mejorar la información, los elementos que se consideran al tomar decisiones al interior de una empresa. Claro. En el trabajo que realiza CMF, ¿se han identificado, por ejemplo, las barreras que existen? ¿Por qué las mujeres no pueden acceder a estos roles de liderazgo? En el caso de la información con que cuenta CMF, hay que entender que somos regulador y supervisor del sector financiero y de las empresas que participan del mercado financiero a través de la emisión de este tipo de instrumentos, acciones y bonos, como hablábamos. Por eso es que tenemos esta información. De hecho, la norma que rige a las empresas emisoras de valores es una norma que se llama la 461, bueno, ese es el número de la norma, que exige a las empresas divulgar esta información. Y por eso la tenemos. Nosotros tenemos esta información y la ponemos a disposición de la ciudadanía en general, y de quienes toman decisiones en el ámbito político o en el ámbito privado, en el ámbito público. Por lo tanto, no tenemos un análisis en profundidad respecto de cuáles son las causas. Tenemos la evidencia, lo que vemos. Sin embargo, de lo que uno lee, ¿no?, en la literatura o la evidencia con la cual uno puede contar, no por análisis propio, sino que simplemente recogiendo lo que uno observa, vemos que tenemos no solamente en Chile, sino que en general, un tema de una barrera cultural, en primer lugar, respecto de los roles, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad versus el rol del hombre en la sociedad, donde la participación de la mujer en el mercado laboral es más baja que la participación del hombre. Y cuando vamos subiendo en los niveles jerárquicos, muchas veces las mujeres abandonan las carreras o las posibilidades de ir accediendo a cargos de más responsabilidad, justamente por las responsabilidades que tienen en el hogar o con la familia, que son roles asignados a la mujer. Eso ha ido cambiando, ¿no?, en términos de la decisión de las mujeres de ir participando y también del compartir tareas entre hombres y mujeres como una corresponsabilidad en el hogar. Y eso es un cambio que va tomando tiempo. Pero al mismo tiempo también tenemos barreras en términos de las oportunidades que puedan tener las mujeres por la forma, la inercia con la cual se toman decisiones al interior de las empresas y de los accionistas, porque quienes deciden, quienes están en el directorio son los accionistas de la empresa, son los dueños de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, por eso es tan importante el generar conciencia del valor de la diversidad y de dónde estamos hoy día, sobre todo desde una perspectiva de comparación internacional, como lo que mostramos en este informe. Claro. Y donde la brecha no es tan, no hay una diferencia tan amplia entre hombres y mujeres, principalmente en el acceso de productos y servicios. ¿De qué estamos hablando principalmente ahí? Sí, cuando vemos en el acceso a productos y servicios financieros, como mencionaba, tenemos un amplio acceso a instrumentos que permiten a las personas administrar su efectivo. ¿Qué es esto de administrar el efectivo?
tan simple como tener una cuenta vista. La cuenta RUT, que es la más Mm. conocida del Banco Estado, ¿no? Entonces yo tengo una cuenta en un banco que me permite hacer mis pagos con tarjeta o hacer transferencias electrónicas, el acceso a la cuenta corriente, productos entonces que me facilitan la vida porque facilitan los pagos en este mundo cada vez más digital, donde muchas veces las compras son compras Así electrónicas, por es. ejemplo. Entonces el acceso a tener una cuenta vista, tener una cuenta de ahorro, es algo muy positivo y no vemos diferencia en el acceso a cuentas como titular. Pero cuando vemos el tipo de cuentas, las mujeres acceden más fácilmente a cuenta vista que a cuenta corriente. Las cuentas corrientes tienen requisitos de acceso algo más alto porque tiene asociado una línea de crédito. Por Claro. lo tanto, se evalúa a la persona respecto de su capacidad financiera muchas veces para poder acceder a esa cuenta corriente, y la cuenta vista tiene condiciones de acceso que son más fáciles. Por lo tanto, las mujeres acceden más a cuenta vista y eso es un reflejo al final del día de lo que conversábamos de la participación de la mujer en el mercado laboral y de los roles que tiene. Entonces, acceso a cuentas, vemos que es parejo hombres y mujeres, tipo de cuenta, más cuenta vista que cuenta corriente, por ejemplo. Mm. Ahora, cuando vemos crédito, el acceso a crédito, vemos también relativamente parecido el acceso de hombres y mujeres a crédito, pero ¿a qué crédito acceden las mujeres más fácilmente? Crédito de consumo, con tarjeta, crédito con tarjeta de crédito de las tarjetas de multitienda, tarjetas que la gente conoce, que es más fácil de nuevo por el nivel de ingreso, eventualmente es más fácil acceder a ese tipo de producto que acceder a un crédito bancario, por ejemplo, o a un crédito hipotecario. Por lo tanto, el tipo de crédito al cual acceden las mujeres más fácilmente es el crédito de consumo. Vemos que crédito hipotecario sí ha ido aumentando el acceso de mujeres, siendo hoy día un acceso más similar al de los hombres que el de las mujeres, casi como 74 mujeres por cada 100 hombres que tienen crédito hipotecario. En el caso de créditos comerciales, vemos que las mujeres tienen menos acceso que los hombres y ahí estamos un poquito más estancados. O sea, las mujeres emprendedoras que quieren acceder a un crédito para desarrollar su negocio, ahí vemos que el acceso, hay algo más de rezago de las mujeres respecto al acceso que tienen los hombres. ¿Y las condiciones son similares? Por ejemplo, la tasa de interés o Ahí otras variantes. sí, ahí hay algunos estudios que no son tan recientes, donde se observaban algunas diferencias en las tasas de interés, donde las condiciones de acceso a mujeres eran algo más restrictivas Mm. o algo más caras en términos de tasa de interés que en el caso de los hombres, aun cuando las mujeres tienen mejor comportamiento de pago. Las mujeres somos mejores pagadoras, de acuerdo a las estadísticas, que lo que son los hombres. Sin embargo, las condiciones de acceso no son necesariamente las mismas, pero ahí hay un estudio que ya tiene algunos años, por lo tanto habría que renovar esa evidencia para ver si eso sigue ocurriendo. Este informe en particular no incluye información sobre condiciones de acceso, simplemente evidencia el nivel de acceso hombres versus mujeres. Y hoy tenemos programas, iniciativas que apoyen la participación de las mujeres en el sistema financiero. En el caso de CMF y desde lo que podemos aportar, tenemos iniciativas que tienen que ver con el acceso en general, ¿no? Y sobre todo con cómo mejoramos la educación financiera de hombres y mujeres. Ahí tenemos un podcast que sacamos hace un poquito tiempo atrás, Cuidando mi finanza, que entrega herramientas de educación financiera. Tenemos un sitio web, CMF Educa, por lo tanto, vamos tratando de aportar nuestro granito de arena respecto del nivel de educación financiera de la población en general. Y nuestra iniciativa principal respecto de temas de género justamente tiene con la visibilización que hacemos a través de este informe. Pero creemos que para la población en general es tremendamente importante contar con las herramientas para una buena toma de decisiones. Claro. ¿Cuáles son los desafíos considerando lo que mencionamos? Que existen barreras culturales que impactan en el mercado laboral y finalmente la mayor participación de las mujeres en el sistema financiero. ¿Hacia dónde, cómo avanzamos finalmente? Yo creo que el primer paso es la educación, como comentábamos hace unos minutos, ¿no? En términos de cómo damos las herramientas para que las personas tomen, hombres y mujeres tomen mejores decisiones. Después tenemos una serie de iniciativas que han ido creciendo. Tenemos una ley FinTech que se aprobó hace ya un par de años, que estamos en plena implementación. ¿Y qué es lo que es esta ley FinTech? Incorpora el perímetro de regulación y supervisión de CMF a nuevas entidades que proveen servicios financieros usando tecnología.
Entonces, hoy día podemos tener empresas que me ofrecen productos de ahorro o de asesoría de crédito o de asesoría de inversión a través de plataformas tecnológicas que le pueden facilitar la vida a las personas para poder acceder a esos instrumentos financieros, a ese producto o servicio. Y de maneras bien diversas y distintas, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser una ayuda a las personas en la medida en que hagan un adecuado uso. Por eso es que las brechas de educación son tan importantes, porque cuando hablamos de los medios digitales, eso también tiene riesgo. Entonces tenemos que ir cerrando brechas digitales de acceso a Internet, por ejemplo, Claro. para poder acceder, y al mismo tiempo cerramos brechas digitales en términos de educación digital, de cuidado de los datos personales, que es tremendamente importante, del entender que cuando hago las cosas a un clic, bueno, aquí estoy diciendo que sí. Por lo tanto, ahí tenemos hartos temas que vamos a tener que ir abordando en este contexto de lo que es esta ley FinTech, que incorpora al perímetro nuevos servicios financieros que van a estar al alcance de las personas. Y después tenemos otra iniciativa legal que acaba de aprobarse la semana pasada, que es el Registro Consolidado de Deuda. ¿Qué es el Registro Consolidado de Deuda? Nosotros en CMF, también en nuestro sitio web, tenemos información disponible para las personas sobre su situación de endeudamiento. Hablamos de tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones tengo que tener información. Y muchas veces las personas no tienen la información completa de dónde tienen deuda, cuánta deuda tienen, o qué significa la deuda, qué tipo de deuda, y qué puedo hacer para mejorar mi situación financiera. En CMF tenemos una plataforma que se llama Conoce tu Deuda, donde tenemos información del nivel de deuda de las personas y de la condición en la cual está esa deuda, si la persona está retrasada en el pago o no. Pero esa información tiene solamente información respecto de las instituciones que fiscaliza CMF, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, los emisores de tarjeta no bancaria. Y ahora vamos a tener mayor información porque con el Registro Consolidado de Deuda se incorpora información de otras entidades que entregan crédito, como son las cajas de compensación, el crédito automotriz, y por lo tanto vamos a tener una información más completa del nivel de endeudamiento de las personas. En este portal Conoce tu Deuda van a poder acceder a esta información que hoy día va a ser más completa. Después de que aprobada esa ley y una vez implementada, va a haber información más completa para las personas. ¿Y por qué es importante esto? Porque además esa información se va a poder presentar cuando yo quiera acceder a un crédito. Voy a tener información positiva de cómo me he comportado en el pago de mi deuda. Pues entonces, cuando yo tengo acceso a una deuda que eventualmente son más bajos los montos a los cuales puedo acceder, o a lo mejor es más caro ese crédito, ahora voy a poder mostrar que soy un buen pagador para ir a otra institución financiera o poder negociar mejores condiciones. Entonces, la información con la cual hoy día van a contar las personas para poder no solamente conocer su situación de endeudamiento, sino que acceder a mejores condiciones es tremendamente importante, y ese es un proyecto de ley que se aprobó bien recientemente y que va a ir ayudando. Por lo tanto, son distintas cosas: educación, mayores productos y servicios, distintos productos y servicios en un ambiente regulado y supervisado por CMF, y mejor información para las personas y para el sistema en su conjunto para poder acceder a mejores productos y servicios. Perfecto, Solange. Muchas gracias por darnos esta información, pero también por llegar hasta la Universidad de Talca y presentar este informe que da cuenta, ¿cierto?, de las brechas que aún persisten entre mujeres y hombres en el sistema financiero. Muchas gracias por estar acá en Nutalca TV. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir esta información con todas las personas. Gracias. Muchas gracias a todos quienes vieron esta entrevista y les invitamos a seguir junto a la programación de Utalca TV. Para muchas personas, la llegada del otoño e invierno genera un cambio en su estado de ánimo y los síntomas pueden ser similares a una depresión. Esta condición es conocida como el trastorno afectivo estacional TAE y se caracteriza por el aumento de la sensación de tristeza, disminución del disfrute, del deseo sexual, cansancio, aumento de la necesidad de dormir y comer. Existen diversos factores que pueden incidir. La luz solar es una de ellas, es también de la que más se ha estudiado, pero no es la única, ¿no? También hay elementos del contexto cultural, hay también características personales que a veces influyen en cómo se manifiestan, y algunos estudios también muestran que hay algunos antecedentes genéticos.
Frente a esta situación, la especialista considera que es relevante tener un buen diagnóstico para luego iniciar una terapia. El tratamiento en general es similar al tema de la depresión, puede haber tratamiento farmacológico, se ha estudiado también el tema de la fototerapia que puede ayudar precisamente a las personas, porque hay distintos factores, entonces la luz puede ayudar en algunos casos, no en todos. El tratamiento también común es el psicoterapia, ¿cierto? Para apoyo de las personas que tienen estas dificultades. Los tratamientos psicoterapéuticos también contribuyen, ya que entregan herramientas para aprender a lidiar mejor con estos estados y ayudan a prevenir que las personas puedan desarrollarlos en el futuro. El cáncer infantil es poco frecuente, pero de gran impacto. En Chile se detectan entre 500 y 520 casos nuevos al año. La leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas son los más comunes. Hoy el principal desafío en nuestro país es mejorar el diagnóstico precoz, que si bien especialistas advierten ha sido positivo en los últimos años, existe una brecha cercana al 10% de pacientes con cáncer que no han sido detectados con esta enfermedad, lo que resulta fundamental para aumentar la sobrevida, que puede llegar al 80% en el mejor de los casos. Cuando se diagnostica en forma precoz un cáncer, las dosis de tratamiento muchas veces, depende del cáncer, pero en algunos casos son menos quimioterapias menos intensas, lo que significa que el paciente tiene que estar menos tiempo hospitalizado y además con una probabilidad de curación mucho más alta que si se diagnostica un cáncer en forma tardía. Señala que es importante reconocer los signos de alarma. Se aconseja, por ejemplo, consultar cuando existe aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo o ante la presencia de adenopatías. Esto ocurre cuando los ganglios linfáticos se inflaman, aumentan de tamaño y no vuelven a su estado normal. A esto se suma la pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre intermitente, entre otros síntomas. En ese contexto, se requiere optimizar el tiempo cuando existe sospecha. Se pide un examen particular y a veces el paciente FONASA, pero nadie le pregunta, por ejemplo. Entonces le piden un escáner, se demora 2 meses en juntar la plata para hacerse el escáner. En el escáner dice, se sugiere correlacionar con resonancia, 4 meses en juntar la plata para la resonancia, siendo que todo este proceso es gratis en el sistema público de salud. O sea, el paciente llega con la sospecha de cáncer, nosotros al otro día le tenemos hecho el escáner, la resonancia, evaluación por especialistas, la biopsia. En una semana tenemos el diagnóstico hecho. La académica recordó que actualmente el cáncer infantil está incluido en el GES y el Estado garantiza de manera gratuita el acceso a diagnóstico y tratamientos de la enfermedad. Fruto de un trabajo colectivo nace esta nueva exposición de la Dirección de Extensión Cultural Artística de la Universidad de Talca. La muestra reúne de manera inédita las obras de los destacados artistas nacionales Andrés Bío, Francisca Loman, Alfonso Fernández, Teresa Ortúzar, Lourdes Navellán, Domingo Donoso y Alejandro Méndez. Una exposición bellísima que se denomina Entre Amigos. Son 7 artistas, muchos de ellos ligados a la Universidad de Talca. Están vinculados también a través de las pinceladas y porque también en algunas ocasiones han expuesto en nuestras salas de Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Se trata de una oportunidad única para que la comunidad maulina pueda apreciar las últimas creaciones de estos renombrados artistas, parte del trabajo que actualmente están desarrollando en sus talleres. Estamos muy contentos porque además es una diversidad bellísima, cada uno con sus técnicas, con sus estilos y aportan en su conjunto una exposición entre amigos realmente notable. La muestra estará en exhibición hasta el 21 de julio en la Sala Pedro Olmos del Centro de Extensión y refleja la diversidad y el talento que caracterizan a estos artistas. Esto fue UTalca TV Informa.